A tan solo mes y medio de haber iniciado las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, conversamos con el diputado al Parlamento uruguayo Daniel Radillo, quien no ocultó su preocupación sobre lo que sucede en Venezuela, ni tampoco su determinación de calificar al gobierno de Maduro como una dictadura. ¿Por qué tomó la decisión de calificar como una feroz dictadura, como usted lo hizo durante su intervención en la sesión del pasado 12 de mayo, durante la interpelación del ministro Noboa? En realidad no recuerdo el adjetivo de feroz, pero no tengo dudas de que estamos frente a una dictadura. En un país en donde no rige la ley, donde las decisiones que emanan de la Asamblea Nacional no obligan al Poder Ejecutivo, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo no se siente obligado de dar cumplimiento a las decisiones que emanan de la Asamblea Nacional, que en definitiva son las leyes, porque ese es el Poder Legislativo. Digamos que el Poder Legislativo es como si no tuviera vigencia, pero además de esto tenemos un Poder Judicial, que además de que pretendió usurpar las funciones del Poder Legislativo, no tiene independencia, porque inmediatamente que Maduro convoca a ese Consejo de Seguridad, creo que se llama, que le hace dar marcha atrás, en 24 horas el Poder Judicial da marcha atrás, con lo cual deja sellado que no tiene ningún tipo de independencia. Por lo tanto, yo considero que un país en donde no se toman en cuenta las decisiones del Poder Legislativo y donde además el Poder Judicial no es un órgano independiente, no podemos estar hablando de un régimen democrático, ergo es una dictadura. Asumémosle a esto las otras cosas que pasan y que, digamos, no son adjetivas, son sustantivas también, la presencia de presos políticos, la represión en las calles, la restricción permanente de libertades elementales, entre otras cosas, la libertad de reunión, pero mucho más que eso, ¿no? ¿Cómo califica la posición de su gobierno, del gobierno del presidente Vázquez, con relación al caso venezolano? En realidad, el gobierno se encuentra tensionado por las características que tiene la fuerza política de gobierno. La fuerza política que nos gobierna es bastante heterogénea, pero quienes hoy tienen mayoría son favorables al gobierno de Venezuela. Sin duda, todo el sector político, el partido de gobierno en Uruguay es el Frente Amplio, y todo el sector mayoritario, que es el que apoya al expresidente Mujica, miran con simpatía a la tiranía, y entonces lo que ocurre es que los sectores que tienen una vocación más democrática están muy condicionados por esto, y en realidad terminan asumiendo la posición del resto. Esto es, no terminan de jugarse, para llamar a las cosas por su nombre. En definitiva, el gobierno uruguayo en todo caso tiene una actitud que en algunos casos ha sido digna. Yo creo que yo no soy tan crítico del gobierno como lo soy de la fuerza política de gobierno. El gobierno uruguayo, en muchos casos, en conjunto con los otros países del Mercosur, ha dicho algunas cosas, ha llamado algunas veces las cosas por su nombre y ha puesto los puntos sobre las íes en una cantidad de momentos, pero en otros no. En otros, y yo creo que eso es fruto de la tensión política que se vive en la fuerza de gobierno. Entre otras cosas, una cuestión que no se dice mucho por allí, pero que yo creo que es tiempo de que el Uruguay tome la decisión de salirnos de Telesur, ¿no? Yo creo que es un gesto mínimo que tenemos que hacer, porque la verdad es que yo tengo una mirada muy crítica y creo que la mayoría de los uruguayos no tienen conciencia de lo que implica estar participando, me parece a mí, del órgano de prensa y propaganda de la dictadura venezolana, ¿no? De hecho, yo quiero decir una cosa más complementaria que lo que decía en la respuesta anterior, y es que hay algunos sectores del Frente Amplio que dicen que no caracterizar al gobierno de Venezuela como una dictadura es estratégico, dicen ellos, porque en la misma medida en que uno lo caracterice como una dictadura, se cierran las posibilidades de diálogo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en realidad es al contrario, es una caracterización que va a ayudar de alguna manera, es un mecanismo de presión para el diálogo. En particular nosotros en la década del 70 y hasta principios de los 80 vivimos una dictadura militar y la caracterizábamos de esta forma, decíamos que era una dictadura, y la salida fue un combinado de diálogo y movilización callejera. La gente se movilizaba en las calles y paralelamente se negociaba con los militares, y tuvimos una salida negociada, insisto, en combinación con la movilización de la gente, ¿no?
Avanzaron los días desde el 1 de abril y con ellos se intensificaron las protestas y la represión por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo cual alertó a las organizaciones que observan con detenimiento el comportamiento de los gobiernos y de los estados con relación a la violación de derechos humanos. En el caso venezolano, la directora para las Américas de Amnistía Internacional calificó la situación como aberrante. ¿Qué valoración hace Amnistía Internacional de la judicialización militar del derecho a la protesta en Venezuela? Hemos visto cómo los civiles ejerciendo un derecho político son llevados ante la justicia militar, imputados por delitos de rebelión, de traición a la patria, por solamente mencionar dos de la larga lista de delitos a los que deben enfrentarse los venezolanos que han estado protestando desde inicios del mes de abril. El uso de la justicia militar para castigar a civiles es de las cosas más aberrantes que hemos visto en Venezuela en los últimos meses. No es nueva. Nosotros en el informe Silenciados a la Fuerza ya habíamos alertado que habían civiles siendo procesados bajo la jurisdicción militar. Stacy Escalona, por ejemplo, es un ejemplo, es un caso que desde enero de este año está siendo juzgada por tribunales militares. Lo que hizo la situación de la protesta es masificar ese uso del fuero militar para civiles. No solo es completamente contrario a estándares universales de derechos humanos, ¿no? Porque las personas tenemos el derecho a un juez natural. Si somos civiles deberíamos ser juzgados en un tribunal ordinario o civil. También viola la propia Constitución venezolana. Es realmente muy preocupante que el Estado militarice la justicia al igual que militariza las calles. Y las últimas cifras son muy alarmantes, ¿no? Según el Foro Penal venezolano, estamos hablando de más de 300 personas siendo juzgadas por tribunales militares. Esas son 300 violaciones o más a derechos fundamentales y una tremenda afrenta, ¿no?, al principio del juez natural que debería regir siempre la judicialización de los casos de personas civiles. ¿Es aberrante la violación de derechos humanos en Venezuela? Una crisis tan profunda de derechos humanos como la que vive Venezuela debería estar llevando al Estado, uno, a reconocer la crisis y dos, a buscar soluciones. Lo que es verdaderamente alarmante es que en vez de buscar soluciones, el Estado venezolano trate de apagar el fuego con gasolina, ¿no? Las represiones a las marchas, la judicialización en tribunales militares, el ataque a los medios de comunicación, a los periodistas, las denuncias que estamos recibiendo de violencia sexual de mujeres detenidas. Todo esto lo que hace es eso, es echar gasolina al fuego y lejos de acercarnos a una solución a la crisis, pone a Venezuela desgraciadamente en las listas de países con severas crisis de derechos humanos. No cabe duda de que sí, que Venezuela vive una crisis muy profunda de derechos humanos y que la comunidad internacional tiene un rol muy importante que jugar. Y ese es uno de nuestros principales targets, ¿no? Esa comunidad internacional, ya sean organismos internacionales, organismos de justicia internacional, estados interesados, ¿no?, en buscar soluciones a la crisis venezolana, que son recipientes de la información que nosotros producimos. Entonces, obviamente hay muchas cosas que tienen que ser definidas con las víctimas, con las organizaciones locales, pero en nuestra experiencia, estos procesos de crisis profundas de derechos humanos tienden a dejar un sentido de mucha desesperanza, ¿no?, para las personas que están inmersas en el día a día de la crisis. Y lo que nuestra experiencia y la misma historia demuestra es que si nosotros logramos ir documentando esos patrones de violación, a veces es cierto que la justicia puede tomar cierto tiempo en llegar, pero llega, y llega cuando hay una comunidad nacional organizada, como en el caso de Venezuela, en conjunto con una comunidad internacional que está mirando lo que está sucediendo y que además quiere actuar para asegurarse de que haya justicia ante unos patrones muy, muy alarmantes que verdaderamente no parecieran tener en este momento ningún par con otro país de la región. ¿En qué momento culmina o culminará este proceso de documentación que ustedes están llevando a cabo por el caso de violaciones de derechos humanos? Bueno, en una coyuntura de crisis, los procesos de documentación no culminan justamente porque las violaciones se cometen de una manera muy reiterada. Yo creo que esta ola de protestas en Venezuela desgraciadamente nos demuestra que nuestro trabajo de monitoreo de documentación tiene que ser constante. En abril de este año sí emitimos
un informe sobre detenciones arbitrarias por motivaciones políticas en el que alertamos de por lo menos 22 casos documentados de nuestra parte de personas que están privadas de libertad por la simple razón de disentir, de opinar diferente, ¿no? Y esa es una campaña que todavía tenemos abierta, ¿no? La de pedir la liberación de personas privadas de la libertad por motivo político, lo cual es obviamente una violación muy grave de derechos humanos. Pero seguimos documentando en este momento, no solamente las muertes que han ocurrido en el contexto de la protesta, sino lo que es el patrón general de represión y de impedimento de que una persona ejerza libremente su derecho a expresarse, ¿no? En Venezuela, y que cuando ejerce ese derecho es violada en sus derechos, ya sea porque no se le permite manifestar o porque es víctima de violencia por el ejercicio de ese derecho. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de esta emisión especial de Aymara Lorenzo en su punto.